péptido natriurético, que esto pues al final nos va a ayudar a mejorar la contracción ventricular, esta sustancia. Entonces el miocardio pues vendría a ser como el músculo que sería este. En las aurículas es distinto, pero siempre son, pues siempre es miocardio, siempre son miocitos, nada más que no es como tan grueso y la disposición de la célula no es igual, pero es como la misma unidad, funciona la válvula. El corazón tiene 4 válvulas cardíacas, la tricúspide pulmonar, la mitral, la pulmonar y la aórtica. ¿Cuál es el objetivo de que el corazón tenga válvulas? El objetivo es mantener el flujo unidireccional de la sangre. La función valvular va a depender en gran medida de la movilidad, de la flexibilidad y de la integridad estructural de las valvas. Las valvas son como, digamos, cada esquinita que forma una válvula. Por ejemplo, la válvula pulmonar, tiene 3 valvas. Cada valva sería como cada esquinita de esta. Entonces, las válvulas auriculoventriculares son la tricúspide y la mitral. Y las válvulas semilunares son la aórtica y la pulmonar. Las válvulas cardíacas, como ya sabemos, están compuestas de endotelio y todas comparten una estructura similar. Casi todas son como formadas por 3 valvas, a excepción de la mitral, que es la del lado izquierdo, que solamente tiene 2 valvas. Las válvulas auriculoventriculares tienen como proyecciones o papilas, que esto los hace como que necesiten una mayor fuerza para cerrarse. ¿Sí recuerdan cómo se llama la función del corazón cuando éste se contrae? Sístole. Ajá, muy bien. ¿Y cuando se relaja? Diástole. La diástole. Muy bien. Entonces pues las válvulas cardíacas cumplen una función importante porque son las que nos dan la pauta entre la sístole y la diástole. Entonces las alteraciones patológicas de estas válvulas mayoritariamente son de 3 tipos. 1, porque exista un daño del colágeno que va a debilitar la valva y va a provocar un prolaxo. El prolaxo más conocido es el de la mitral, pero pues también puede existir prolaxo en cualquiera de las otras válvulas. El otro es la calcificación nodular. La calcificación, como no sé si recuerdan la clase de patología 1, se dan en las células intersticiales, lo que nos va a provocar una estenosis al final, ¿no? Y el otro es el engrosamiento fibrótico, que aquí el ejemplo más característico es la cardiopatía reumática. El sistema de conducción. La contracción coordinada de los músculos cardíacos va a depender de la propagación de los impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos se van a desarrollar a través de los miocitos excitadores y conductores especializados por un sistema de conducción cardíaco que va a regular la frecuencia y el ritmo cardíaco. Entonces, la frecuencia de estos impulsos eléctricos que cursan a través del sistema de conducción es sensible no solo a los estímulos neuronales, sino también a agentes adrenérgicos extrínsecos, a la presencia de hipoxia y a la concentración de potasio. ¿Cuáles son los sistemas de conducción? El sistema de conducción, yo creo que esto ya se lo saben muy bien, pues está formado por la red eléctrica, en el cual el nodo sinoauricular o sinosal es conocido como el marcapaso del corazón, que se encuentra específicamente en la desembocadura de la vena cava superior. Y como su nombre lo indica, pues es el que inicia como tal la conducción del corazón. Entonces, esta es una despolarización que más o menos va de 60 a 100 latidos por minuto y que se encarga de propagar todo el impulso eléctrico hacia el corazón. Posteriormente, pues tenemos el nodo el aurículo ventricular, el cual tiene un latido propio, sí, pero necesita el impulso del marcapaso del nodo sinoauricular porque más o menos tiene una frecuencia de 40 latidos por minuto. Posteriormente, pues tenemos el haz de His y una vez que se divide,
hacia los ventrículos tenemos el sistema de Purkinje. Entonces, tenemos la parte mecánica, pero también tenemos la parte de la conducción. El riego sanguíneo. El miocardio va a depender como de los nutrientes y del oxígeno, al igual que cualquier célula del cuerpo. Nada más que este riego viene o es procedente de las coronarias. Acordémonos que el riego del corazón es diferente al riego de otras células del cuerpo. El riego de otras células del cuerpo se da en sístole, pero en el caso del corazón, para que el corazón pueda tener su riego sanguíneo es a través de la diástole y pues principalmente está dado por las arterias coronarias. Entonces las principales pues son las epicárdicas que nos van a irrigar la parte superior externa del corazón. También tenemos la descendente anterior izquierda que nos va a irrigar, como su nombre lo dice, pues la parte anterior izquierda, la circunfleja izquierda que es la parte inferior e izquierda del corazón, la coronaria derecha que nos va a irrigar toda la parte derecha y las intraparietales que pues ya están a nivel de los ventrículos. Pero básicamente todas estas son divisiones de las arterias coronarias. Las células madre. Las células madre cardíacas, como yo creo que recuerdan bien, las células miocárdicas casi siempre se encuentran en una fase del ciclo celular que es la G0. ¿Alguien me puede decir qué recuerda de esa fase, de la G0? Que es como un estado de senescencia, si no me equivoco. De quiescencia. Es un Quiescencia. estado de quiescencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que las células realmente no entran en una división celular rápida, sino que lo hacen de una manera esporádica. Entonces, tienen una velocidad de replicación muy, muy lenta y en el caso de los recién nacidos tiende a ser un poco más rápida, pero esto se reduce con la edad. A medida que el corazón adulto humano solamente va a reemplazar el 1% de su población total cada año. Entonces, si por ejemplo llegamos a los 50 años, que no lo sé si va a pasar, casi el 45% de los miocitos ha sido renovado. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de la vida ni el 50% de las células van a entrar en una división celular. Y lo otro importante es, por ejemplo, en el caso de un infarto agudo del miocardio, en el cual ya se perdió la irrigación de sangre a esos miocitos y esos miocitos entraron en apoptosis, eso ya no puede recuperarse. O sea que una parte del corazón que ha sufrido un infarto es una parte la cual nunca más va a entrar en división celular y nunca más va a recuperar su función. A diferencia de otras células como por ejemplo el hígado, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los efectos de envejecimiento sobre el corazón? Bueno, pueden ser a nivel de cualquiera de los sistemas que hemos estado hablando, del miocardio, de la aorta, de las cavidades, de las válvulas, de las arterias coronarias. Entonces, a nivel del miocardio, lo que más comúnmente pasa es que la masa del corazón al final se reduce. Lo otro es que incrementa la grasa subepicárdica, disminuyendo la fuerza de contracción del corazón. También sufre un fenómeno que se conoce como atrofia parda o los depósitos de lipofusina. ¿Recuerdan qué significa los depósitos de lipofusina? Hola. Hola. No. La lipofusina, como vimos en las clases de patología 1, pues es un pigmento de desgaste, entonces que le da un color pardo o amarillento a los tejidos. La otra es la degeneración basofílica y los depósitos amieloides. A nivel de la aorta, pues puede producirse dilatación o tener un trayecto tortuoso de la arteria
depósitos de calcio. Los depósitos de calcio en un vaso sanguíneo o en una valva, lo que nos va a provocar es el endurecimiento y por ende, pues ya al perder esa elasticidad, ya no se tiene como la misma función de los vasos y es como más riesgo de sufrir una hipertensión. La fragmentación elástica y la acumulación de colágeno que nos va a reducir la luz del vaso y por ende la circulación, la formación de placas ateroscleróticas que se dan como por acúmulo de la edad, que también nos va como a aumentar el círculo vicioso del endurecimiento de los vasos. A nivel de las cavidades, pues podemos tener aumento de tamaño de las cavidades, sobre todo del corazón izquierdo. Cuando nos referimos al corazón, pues decimos que tanto aurícula como ventrículo derecho es el corazón derecho y la aurícula y el ventrículo izquierdo es el corazón izquierdo, ¿no? Entonces, la parte como más importante es el izquierdo, porque es el que se encarga como tal de bombear toda la sangre al sistema circulatorio. Por ende, como el trabajo del lado izquierdo es mucho mayor que el del lado derecho, el lado izquierdo del corazón sufre de una hipertrofia. Sí recuerdan qué es hipertrofia, ¿verdad? Tal vez alguien me ayuda ahí a recordar el concepto. Es el aumento del tamaño de la célula y de su actividad funcional. Exacto. Entonces, como el corazón izquierdo es el encargado de bombear toda la sangre al sistema circulatorio, obviamente el trabajo es mayor y necesitamos un mayor número de células, pero como ya vimos que las células del corazón no es que entren en división a cada rato, entonces su mecanismo de compensación va a ser a través del aumento del tamaño de esa célula. Entonces el corazón izquierdo es hipertrófico en comparación con el derecho. Entonces, lo otro pues es el tabique interventricular de forma sigmoide. Eso significa de que en lugar de mantenerse el tabique entre los ventrículos de forma recta, va a tomar una forma de S. Entonces eso al final nos va a alterar en cuanto a lo que guarda cada cámara cardíaca. Ya no va a guardar lo mismo porque ya está todo tortuoso el trayecto del tabique interventricular. Las válvulas, a nivel de las válvulas, pues existen depósitos de calcio, lo que hace que estas válvulas sean más duras. Y al ser más duras y perder la elasticidad, puede pasar menos sangre a cada compartimento vascular. También no solo los depósitos de calcio a nivel de las válvulas, sino también a nivel de los anillos. El engrosamiento fibroso también, disminuyendo como la función de paso de sangre de un lado a otro. Entonces puede haber un estancamiento de sangre en una de las cámaras cardíacas. Lo otro es los pliegues de las válvulas mitrales hacia la aurícula izquierda, es decir, que la parte fibrosa de las válvulas se va a enterrar hacia arriba y nos va a reducir como la parte del compartimento de la sangre a nivel de las aurículas. Las arterias coronarias epicárdicas también sufren efectos de envejecimiento como la tortuosidad, la distensibilidad. También hay depósitos de calcio y también la formación de placas ateroscleróticas que nos pueden provocar hipoxia a nivel del músculo cardíaco. Entonces, recordemos la circulación, ¿no? Entonces, el corazón derecho es encargado como de recibir la sangre desoxigenada del cuerpo. La vena cava superior se encarga de recoger toda la sangre desoxigenada que viene de la parte superior del cuerpo. La vena cava inferior se encarga de recoger todas las venas que traen la sangre desoxigenada de la parte inferior del cuerpo. Las dos confluyen a nivel de la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa a través de la válvula, ¿cómo se llama esa válvula? La válvula tricúspide. Tricúspide hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa a través de qué estructura? De la vena pulmonar. No, acordémonos que aquí la válvula pulmonar es diferente.
Sí es la válvula, De la pero válvula pulmonar. acordémonos que Perdón, la arteria pulmonar. Es exacto. arteria, perdón. Acordémonos que en el pulmón la circulación va al revés. Comúnmente nosotros sabemos que las arterias llevan la sangre oxigenada y las venas la desoxigenada, ¿no? Pero en el corazón esta circulación es diferente. Aquí la arteria va a llevar la sangre desoxigenada y las venas van a llevar la sangre oxigenada. Entonces, de la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide va a pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a pasar a través de qué válvula? Pulmonar. La pulmonar a la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar va a pasar a los pulmones con el objetivo de oxigenarse nuevamente y va a regresar a la aurícula izquierda a través de qué estructura? De las Las venas arterias. Las pulmonares. venas De pulmonares. las venas pulmonares. ¿Cuántas venas pulmonares son? 4. 4, muy bien. Entonces, a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo a través de qué estructura? De la Válvula válvula mitral. mitral. La mitral, muy bien. Y del ventrículo izquierdo, ¿a dónde va a pasar? A la válvula Corazón. aórtica y después hacia la aorta. A la aorta ascendente. De ahí se va a ir a cada uno de sus troncos y de ahí va a pasar hacia la aorta descendente y hacia toda la parte inferior del cuerpo. Entonces, para luego, nuevamente, a través del sistema de capilares, darse el intercambio, regresar a las venas y hacer todo lo que ya hablamos, ¿sí? ¿Cómo se llama la estructura a través de la cual entra el hígado? La circulación venosa. El sistema porta. Ujú. Muy bien, la porta. La porta, ¿por qué venas está formada? Está por la vena hepática. Más atrás. um, Por la mesentérica y la esplénica. Muy bien, por la mesentérica y la esplénica. Ok. Y de ahí todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Esta es la circulación de un adulto. Ahora, ¿alguien sabe cómo es la circulación del feto? No. Bueno, la circulación del feto es un poco diferente a la del adulto. En el feto existen estructuras que en el adulto desaparecen y se convierten en ligamentos. Acordémonos que el feto recibe la sangre oxigenada a través de un intercambio de capilares con la placenta por la vena. ¿Cómo se llama esa vena? Umbilical, ¿verdad? Entonces, aquí también se cumple como esa excepción en el cual la vena es la que lleva la sangre oxigenada, igual que en el sistema pulmonar del adulto. En los niños, en la edad fetal, existen 3 estructuras importantes: el conducto venoso, el foramen oval y el conducto arterioso, que son como bien importantes para que se dé la circulación fetal. Entonces tenemos el intercambio de capilares. Acordémonos que la sangre de la mamá nunca va a tocar la sangre del bebé. Este intercambio se da a través de capilares en la placenta, pero la mamá jamás va a compartir la sangre con el bebé. Lo único que va a hacer es proveer de oxígeno a través de los capilares, pero jamás van a compartir sangre. Entonces se da la oxigenación a través de los capilares por la vena umbilical. Entonces entra la sangre a través de la vena umbilical y va a pasar casi el 85% a través del conducto venoso. Este conducto venoso llega hacia la aurícula derecha, así como llega la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, en lugar de pasar el 100% al ventrículo derecho, como pasa en el adulto, el 90% va a pasar a través del foramen oval directamente hacia la aurícula izquierda, a través del foramen oval.
un 10% sí va a pasar al ventrículo derecho y ese 10% también va a pasar hacia la arteria pulmonar. Y de ahí, a través de un nuevo conducto, bueno, de un conducto que no tenemos en la vida adulta, que es el conducto arterioso, va a pasar casi todo ese 10% hacia la aorta descendente. Entonces, ¿por qué? Porque los pulmones en el feto están llenos de líquido y no se encargan de intercambio pulmonar. Ellos no nos sirven para oxigenar, para nada, porque están llenos de líquidos, no funcionan. Prácticamente es como que están cerrados. Entonces, regresando a este 90% de acá, que pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, es decir, de que se ahorra como este paso, ¿no? Porque los pulmones no están funcionando. Entonces, ¿para qué va a pasar ese 100% para allá si no están funcionando? Entonces, de la aurícula izquierda va a pasar directamente al ventrículo izquierdo y de ahí nuevamente a la aorta y va a regresar a través de la arteria umbilical. O sea que es al revés. Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar acá es que los pulmones están colapsados o cerrados. Tenemos 3 estructuras que sí están funcionando, que cuando llegamos a la vida adulta se convierten en ligamentos, que son el conducto venoso, el foramen oval y el conducto arterioso. Entonces, esas son las grandes diferencias. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando ya nacemos, ya estas estructuras ya no se van a ocupar. El conducto venoso, pues ya se corta la placenta, eso ya desaparece. Tienen que cambiar las presiones. ¿Por qué? Porque cuando estamos a nivel fetal, las máximas presiones las tenemos del lado derecho, pero cuando nacemos y los pulmones se abren, esto cambia y las máximas presiones son del lado izquierdo. Entonces, este conducto por gradiente de presiones se va a cerrar, al igual que este otro conducto, porque una vez que la sangre empieza a circular hacia los pulmones, ya no pasaría nada acá, porque el gradiente sería mucho menor y el ventrículo izquierdo va a bombear toda la sangre hacia la parte de la aorta ascendente y descendente. Entonces, aquí ya no pasaría nada porque la presión sería mayor a nivel de la aorta. Entonces sí es un poco como diferente y hay estructuras diferentes. Y van a decir, ¿y para qué nos dice eso? Porque cuando veamos las cardiopatías congénitas, es importante que recordemos esto para entenderlas de forma total, los cortocircuitos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Sí quedó claro esto de la circulación fetal? Hola. Sí, doctora. Sí. Ok. Entonces, vamos a empezar hablando, porque como no vamos a hablar de toda la anatomía y todo eso, ¿verdad? Porque eso lo vamos a ver en seminario. Entonces ya vamos a empezar a hablar propiamente de las anomalías de corazón. Las principales de las cuales vamos a comenzar a hablar son las cardiopatías congénitas. ¿Pero qué es una cardiopatía congénita? Una cardiopatía congénita es un término general que se refiere a las anomalías del corazón, pero no solo del corazón, sino que también a los grandes vasos que están presentes desde el nacimiento. Es decir, que el problema lo adquirimos a nivel de la formación del corazón. La mayoría de ellas se desarrollan por embriogenia, es decir, que antes de que se dividieran, se formaran todas las estructuras, ya se dio el problema. El problema es una embriogenia defectuosa entre las semanas de gestación 3 y 8. ¿Por qué entre estas semanas? Porque este es el periodo en que las estructuras cardiovasculares principales se forman y comienzan a funcionar. Entonces, las anomalías más graves realmente son incompatibles con la vida intrauterina y las malformaciones cardíacas significativas van a ser más frecuentes en los niños prematuros y en aquellos que nacieron muertos, es decir, los mortinatos. Las cardiopatías congénitas se van a diagnosticar aproximadamente el 50% durante el primer año de vida, aunque algunas se vienen a manifestar hasta la edad adulta. Y la incidencia va a ser de 4 a 5 por cada 1000 nacidos vivos. O sea que no es tan infrecuente porque
Si nos vamos a cuántos niños nacen por año, más o menos nos van a salir unos 50 niños afectados por año por cardiopatía. Eso es como bastante, ¿no? Entonces, corresponde como al 5% de las malformaciones cardiovasculares congénitas. Son 12 las malformaciones vasculares congénitas más frecuentes. Dentro de las que podemos mencionar y las que vamos a ver acá, son las CIB, CIA, las estenosis pulmonares, los conductos arteriosos persistentes, la tetralogía de Fallot, la coartación de la aorta, la comunicación auriculoventricular, la estenosis aórtica, la transposición de las grandes arterias, el tronco arterial común, la conexión venosa anómala y la atresia tricuspidia. Hay otras que son más complejas, como los defectos de cojinete, pero son como más exclusivas de pacientes con cromosomopatías, como el síndrome de Down, por ejemplo. Entonces, el desarrollo cardíaco. Las anomalías genéticas esporádicas son la principal causa de las cardiopatías congénitas y generalmente pueden asumir la forma de mutaciones de un solo gen. A veces lo que pasa es que hay pérdidas cromosómicas o hay deleciones o adiciones de cromosomas, como es el caso de las trisomías y las monosomías. En el caso, por ejemplo, de los niños con síndrome de Down, hay un porcentaje hasta el 80% de los pacientes con síndrome de Down que van a padecer de cardiopatías congénitas, o sea que sí tienen un componente genético bastante importante. Los factores ambientales, ya sea solos o combinados con estas alteraciones genéticas, son los que más se relacionan a las cardiopatías congénitas. También van a influir otros factores como los factores nutricionales. Por ejemplo, la suplementación de folatos durante el embarazo ya está demostrado que disminuye la incidencia de cardiopatías congénitas. Y no solo para eso, la suplementación con folatos también nos ayuda a disminuir aquellos defectos del tubo neural como las espinas bífidas, pero como el caso que estamos hablando ahorita es del corazón, pero pues sí es bien importante pues el consumo de folatos durante el embarazo. ¿Cuáles son las características clínicas de las cuales vamos a hablar? La mayoría de las diversas anomalías estructurales en la cardiopatía son atribuidas principalmente a tres, que son las malformaciones causantes de la derivación de izquierda a derecha, las malformaciones causantes de derecha a izquierda y las malformaciones causantes de obstrucción. ¿A quién se le ocurre esto de malformaciones causantes de derivación de izquierda a derecha? ¿Cómo que se les ocurre en eso? ¿A qué suena eso? Ya, acordémonos lo que les mencioné. Corazón izquierdo, corazón derecho. Entonces, derivación izquierda-derecha, ¿qué creen ustedes que pueda pasar? Sería como cuando la sangre del lado derecho pasa al izquierdo y viceversa. Ajá, como que la sangre del lado izquierdo retorna nuevamente hacia el lado derecho. Esto es por gradiente de presión. Si ya sabemos que el lado izquierdo tiene más presión que el lado derecho, obviamente si existe un agujero entre la aurícula izquierda y derecha, ¿de dónde va a pasar más? ¿De dónde se regresaría la sangre si hubiera un agujero entre la aurícula izquierda y la derecha? Sería el foramen oval. Ajá, sería un foramen oval, pero la sangre pasaría del lado izquierdo al lado derecho a través de ese defecto. ¿Por qué? Porque la presión es mayor en el lado izquierdo que en el derecho. Entonces, obviamente, va a pasar de gradiente de mayor concentración a gradiente de menor concentración. Entonces, un foramen oval sería un ejemplo de una derivación izquierda-derecha. Y el caso contrario podría ser en las derivaciones de derecha a izquierda, en el cual, por ejemplo, exista una persistencia de las estructuras de las cuales hablamos en la circulación fetal, como en el caso de el conducto arterioso persistente, por ejemplo, ¿no? Entonces, las derivaciones de izquierda a derecha son las primeras que vamos a hablar. El primer ejemplo, el primer caso que nos menciona es la comunicación interauricular, que se conoce también como CIA.
que son aberturas anómalas fijas en los tabiques interauriculares y que son causadas principalmente por formación de tejido incompleto que permiten el paso de sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. ¿Y por qué lo hacen? Porque al lado izquierdo hay mayor concentración que al lado derecho. Y acordémonos que por ósmosis, ¿a dónde se van a movilizar los líquidos? De un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, ¿ok? Estas suelen ser asintomáticas hasta la edad adulta. Generalmente nos vienen a causar síntomas hacia los 30 años de edad. Puede pasar el niño toda la vida a ser adulto joven y no tener ningún problema hasta de repente a los 30 años comenzar a presentar alteraciones y tratarse de una CIA. O sea que puede pasar completamente desapercibida. ¿Cómo es su localización? Las localizaciones son de 3 tipos. Tenemos la CIA de tipo ostium secundum, que es en el 90% de los casos de todas las CIA y es consecuencia de la formación del deficiente de un segundo tabique cerca del centro del tabique interauricular y no se suele asociar algunas malformaciones importantes. Puede ser de tamaño único, múltiple o fenestrado, es decir, como pequeños agujeritos. La de tipo ostium premium, que corresponde al 5% de la CIA, que generalmente está situada adyacente a las válvulas auriculoventriculares, es decir, que está cerca de la válvula tricúspide y suele asociarse a ciertas anomalías, como por ejemplo una CIV. ¿Qué sería una CIV? Una comunicación interventricular, es decir, más abajo. Y el otro que es como igual de baja proporción, que es el seno venoso, que es cerca de la entrada de la desembocadura de la vena cava superior y generalmente se asocia a retorno venoso pulmonar anómalo de la aurícula derecha. Entonces, tenemos las aurículas. Este es el defecto más común, que es el defecto del tipo ostium secundum, que puede ser a nivel de la pared entre una aurícula y la otra, pero es decir, justo en la pared. No está ni cerca de las desembocaduras, ni de las venas cavas superiores, ni cerca de las desembocaduras de las aurículas, la forma auriculoventricular. Las de tipo seno venoso, que se van a localizar cerca de las desembocaduras de las venas cavas, ya sea la vena cava superior o la vena cava inferior. También puede haber un defecto del seno coronario que está como un poquito hacia atrás de la desembocadura auriculoventricular y las tipo ostium premium, que aquí están muy cerca de la desembocadura de la válvula tricúspide. Entonces el agujerito básicamente está entre la pared de una aurícula y la otra. Y la sangre del lado izquierdo se va a regresar hacia la aurícula derecha. Pero ¿cuál va a ser el problema de que se regrese sangre del lado izquierdo al lado derecho? Si es sangre oxigenada, ¿cuál sería el problema? Porque ustedes me pueden decir, pero ¿cuál sería el problema, doctora? Si al lado derecho llega la sangre sin oxígeno y al lado izquierdo está la sangre sin oxígeno. Entonces, la sangre se va a regresar porque hay un agujero ahí y lo que va a pasar es que hay sangre oxigenada en el lado derecho. ¿Cuál sería ese problema si es sangre oxigenada la que está pasando? No sé, no sería que más que todo tendría que ver que la aurícula derecha estaría recibiendo más sangre de la que normalmente puede resistir. Exacto. Entonces ahí lo que pasa es que hay una congestión, ¿no? Y esa sangre de la aurícula derecha exagerada va a pasar otra vez al ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a pasar otra vez a los pulmones. Entonces, si este defecto es muy importante o el agujero es muy grande, entonces toda esa sangre que está llegando al lado izquierdo va a pasar al derecho y del lado derecho va a pasar al ventrículo derecho y luego otra vez a los pulmones y va a provocar una congestión pulmonar, ¿sí? Porque ¿a dónde lo va a regresar? Otra vez al pulmón. Entonces nos va a provocar una congestión pulmonar. El agujero oval persistente.
El agujero oval persistente, como ya vimos en la circulación fetal, a nivel pues de la circulación fetal es sumamente importante porque nos permite el paso de la sangre oxigenada hacia el resto prácticamente del cuerpo. Se cierra permanentemente alrededor de los 2 años de edad en un 80% de los casos. Sin embargo, en un 20% de los casos restantes puede abrirse por un defecto de presiones si el lado derecho del cuerpo nuevamente se vuelve a elevar, como por ejemplo en una hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué pasaría nuevamente? ¿Cuál es el problema que ven en un agujero oval persistente? La sangre pasaría aquí de la aurícula derecha a la aurícula izquierda porque cambiaron nuevamente las presiones. Entonces, se mezclaría la sangre desoxigenada con la sangre oxigenada. Entonces, eso al final se traduciría como una poca oxigenación o como hipoxia en los tejidos, ¿sí? Ahora la comunicación interventricular también se conoce como CIV. Son cierres incompletos del tabique interventricular entre los ventrículos izquierdos y ventrículos derechos. Este tipo de defecto es el más frecuente de todas las cardiopatías congénitas. Casi siempre cuando se escucha un soplo en el corazón en un niño, el 70-75% de las veces se trata de una CIV. O sea que es la cardiopatía congénita acianótica más frecuente. Las CIV se van a clasificar en función de su tamaño. La mayoría de ellas tienen las dimensiones del orificio de la válvula aórtica y aproximadamente el 90% de ellos se van a originar en la región del tabique interventricular membranoso, es decir, que van a ser una CIV perimembranosa. El resto se va a situar debajo de la válvula pulmonar y se conoce como CIV infundibular. Y aunque la mayoría de ellas son aisladas, también podemos tener CIV muscular. Entonces, las CIV musculares son las más difíciles de tratar porque sí hay que hacer una cirugía correctiva. Bueno, en el caso pues de la CIV, si el ventrículo izquierdo tiene una mayor masa y mayor fuerza de contracción, obviamente pues la sangre del ventrículo izquierdo pasa al ventrículo derecho y es el mismo problema de una CIA, incluso es mucho más rápido porque directamente la sangre se regresa al ventrículo derecho del venar y nuevamente no. Entonces hay más riesgo de una congestión pulmonar. Entonces los pacientes con CIV generalmente son pacientes que van a tener congestión pulmonar y vamos a encontrar estertores crepitantes. Los estertores son sonidos a nivel del pulmón por congestión, es decir, que van a estar los pulmones llenos de sangre. Entonces, aunque ellos traten de regresarlos a la aurícula izquierda, como de la aurícula izquierda pasa al ventrículo y del ventrículo a través de los agujeros otra vez al ventrículo derecho, es un círculo vicioso y una congestión pulmonar persistente. El conducto arterioso persistente. El conducto arterioso, como ya vimos, se origina en la arteria pulmonar y se une a la aorta, inmediatamente distal al origen de la arteria subclavia izquierda. Entonces, a nivel de la circulación fetal, pues el 10% de sangre que pasaba a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones pasaba directamente de la arteria pulmonar a la aorta, ¿no? Pero como cuando ya nacemos y las presiones cambian, ya no pasa nada y ese se convierte en un ligamento arterioso. Entonces, en la vida intrauterina, pues es muy importante porque es un puente. Como los pulmones no sirven, bueno, no es que no sirvan, están colapsados y no funcionan. Entonces, no hay necesidad de que pasen al pulmón. Entonces, es un puente directo entre la pulmonar y la aorta. Entonces, en los recién nacidos a término, es decir, de 38 40 semanas, el conducto se contrae poco después del nacimiento y a los 2 días ya eso ya es completamente
pues infuncional, ya no sirve para nada y se convierte en un ligamento. Pero pues si por alguna razón las presiones del lado derecho no cambian, se mantiene pues persistente. Entonces ahí se conocería el defecto como conducto arterioso persistente. El conducto arterioso persistente, ya viéndolo acá, entonces de la pulmonar directamente hacia la aorta, provoca un soplo continuo o en soplo de maquinaria. Es como un tren, como una máquina, una maquinaria. O sea que es como bastante fuerte y las consecuencias clínicas van a depender de qué tan grande es el defecto y del estado cardiovascular de la persona. Bueno, en este caso del niño. Al nacimiento, esta alteración suele ser asintomática y a menudo cuando es estrecho no tiene mayor problema en el niño. El problema es que tenga un conducto arterioso amplio. Pero ¿cuál sería el problema de tener un conducto arterioso persistente? ¿Cuál verían ustedes que es el problema en base a la circulación? ¿No sería Hola. que siempre estaría administrando al organismo siempre sangre desoxigenada? Exacto. Entonces, en lugar de la sangre pasar a los pulmones para oxigenarse, va a pasar directamente a través de ese conducto arterioso a la aorta. Y la aorta ya sabemos que en el adulto es el que lleva la sangre oxigenada prácticamente a todo el cuerpo. Entonces le estamos dando otra vez sangre desoxigenada a los tejidos. Entonces la persona permanece en un estado de hipoxia prolongada. Entonces ese sería el problema, de que la persistencia de ese conducto arterioso nos va a provocar como una sangre desoxigenada nuevamente a la circulación. Ese es el problema. Y las derivaciones de derecha a izquierda. Las enfermedades de este grupo nos van a causar cianosis. ¿Recuerdan qué es cianosis? Es cuando el cuerpo se torna azul porque hay una Ajá. hipoxia. Tiene una coloración azulada. Entonces, estas son las cardiopatías congénitas que comúnmente se conocen como cardiopatías congénitas cianóticas. Las que hemos hablado anteriormente, solo hay una mezcla nada más de sangre oxigenada con sangre desoxigenada, pero eso no te va a dar una coloración azulada. En cambio, acá, como es el paso de derecha a izquierda de forma continua, es prácticamente sangre desoxigenada la que va a estar circulando en el cuerpo. Entonces aquí sí nos van a dar una coloración azulada en el cuerpo. ¿Cuáles son estas cardiopatías? Estas cardiopatías son la tetralogía de Fallot, que es la más frecuente de esta categoría, ya la vamos a ver, y la transposición de las grandes arterias. ¿Qué significa eso? ¿Qué vaso sale del ventrículo derecho? Las La arterias arteria pulmonar. pulmonar. Ajá. ¿Y qué vaso sale del ventrículo izquierdo? La aorta ascendente. Entonces, si decimos transposición de grandes vasos, ¿qué significa eso? Que, ajá, O sea, que están puestos al revés. que están puestas al revés. Entonces, ¿qué significa? Que del derecho, ¿quién va a salir? La aorta, La aorta. ¿Y del izquierdo? las arterias, las venas pulmonares, no, arterias. La arteria pulmonar. Sí. O sea que están al revés. En lugar de estar la arteria pulmonar del lado derecho, está la aorta. Y en lugar de estar del lado izquierdo la aorta, está la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay una mezcla completa de sangre desoxigenada. Prácticamente lo que circula en el cuerpo es sangre desoxigenada, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos da como la coloración azul en el cuerpo, en el caso de las personas que lo padecen. Entonces, vamos a empezar hablando de la primera. La primera, pues, sería la tetralogía de Fallot. ¿Qué significa tetralogía? En este caso, 4 afectaciones. 4 afectaciones. Entonces,
Se llama tetralogía porque son 4 cosas las que están presentes y de Fallot porque pues fue quien las describió, ¿no? Entonces existen 4 signos cardinales de las tetralogías de Fallot. Si no están los 4, no quiere decir que no es una enfermedad como de Fallot, sino que lo llamamos tetralogía de Fallot incompleta. Y si están las 4, pues es una tetralogía de Fallot completa. ¿Cuáles son los componentes de la tetralogía de Fallot? Tiene que haber una CIB, es decir, una comunicación interventricular. 2, tiene que haber una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Pero ¿cómo se da esta obstrucción? Esta obstrucción lo que tiene es una estenosis de la arteria pulmonar. Estenosis quiere decir que es como más delgado o está obstruida la salida, ¿ok? Si no tuviera salida, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo sería el término? Si no hubiese salida. La estenosis es que disminuye. Y si no hay salida, que está obstruido de forma completa. Atresia, vean. Entonces, pero en este caso no está obstruido de forma completa, sino que es de forma parcial. Entonces es una estenosis de la pulmonar. Y la otra es el acabalgamiento de la aorta sobre la CIB. Es decir, que la aorta, en lugar de salir del ventrículo izquierdo, sale a través de un defecto interventricular. ¿Sí? O sea, no sale directamente del ventrículo izquierdo, sino que del defecto de la CIB. Y la otra es la hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué significa eso? Que en lugar de estar hipertrófico, el ventrículo izquierdo está hipertrófico, el ventrículo derecho. O sea que quien predomina es el corazón derecho. Entonces, esto apréndanselo porque es importante que sepan cómo está constituida. Entonces, recordemos, una CIB que es una comunicación interventricular, es decir, un defecto, una comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El otro es una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, es decir, una estenosis de la pulmonar. Esto sería un paso normal y una estenosis sería, por ejemplo, que hay más tejido a nivel de la arteria pulmonar y por ende hay menos luz del vaso. Entonces esa es una estenosis. La otra sería que la aorta, en lugar de salir del ventrículo izquierdo, sale directamente del defecto de la CIB. Y como está funcionando más el lado derecho, hay una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces estos son los 4 componentes para decir de que es una tetralogía de Fallot. Si uno de estos faltara, pero hay 3, no quiere decir que no es tetralogía, nada más que no sería completa, sino que incompleta. Entonces es característico que el corazón de una persona con tetralogía de Fallot esté aumentado de tamaño y al verlo en una rayos X va a presentar una forma de bota. ¿Por qué una forma de bota? Porque a nivel del lado derecho tenemos una hipertrofia y a nivel del lado izquierdo no. Entonces eso nos da como la imagen de una botita sueca, ¿sí? Entonces por la marcada hipertrofia ventricular derecha. La CIB en el caso de las tetralogías de Fallot generalmente son CIB súper grandes, prácticamente desde la desembocadura aurículo-ventricular hasta abajo casi. O sea que hay un paso directo del lado derecho hacia el lado izquierdo y el acabalgamiento directo de la aorta sobre ese defecto. Y además de eso, pues la obstrucción del infundíbulo ventricular derecho. Entonces, ¿cuál es el problema de que exista una obstrucción o una estenosis subpulmonar? Que la sangre, ya vimos de que hay una intensa comunicación del lado izquierdo con el lado derecho. Entonces es un gran montón de sangre. Entonces todo ese montón de sangre del lado derecho no puede pasar directamente hacia la pulmonar porque no hay casi salida.
O sea, es una pequeña luz de vaso ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se queda todo congestionado hacia el lado derecho. Entonces, el ventrículo derecho tiene que trabajar más que el izquierdo. Entonces, como trabaja más, está más hipertrófico que el lado izquierdo, que normalmente es el que tiene que estar hipertrófico, ¿sí? Entonces, esta es la característica de la, pues, estenosis de la válvula pulmonar. Entonces, todo esto al final, este encharcamiento de sangre, el poco paso hacia el nivel del pulmón, no permite que la sangre se oxigene y por ende, pues nos va a dar una coloración azulada en la persona que la padezca, ¿ok? Y estas personas, además de eso, por la gran hipoxia que tienen, pues van a presentar la cianosis generalizada, van a tener los dedos en forma de palillos de tambor por la gran hipoxia que tienen. Entonces, van a adoptar posiciones como por ejemplo la posición de trípode. ¿Quién sabe qué es un trípode? Es Que como una sostiene la base, cámara. es una base que tiene como tres patas que se usa para sostener alguna cosa. ¿Y cómo se les ocurre que podría traducirse eso en una persona? ¿Cómo una persona puede tener una posición de trípode? Parada, digamos, con los pies abiertos. Ajá, ¿qué más? Abiertos, ¿y cómo estaría la persona? Parada. No, Tipo con las agachada. manos. No, agachada. Tendría que estar agachada con las rodillas, o sea, las rodillas prácticamente normales, ¿verdad? Como cuando tú estás agachada, pero con las manos hacia adelante. Entonces da la apariencia de un tripié o de un trípode, porque se te ven las rodillitas y en medio de las rodillas tenés las manos y la cabeza. O sea, para poder obtener un poco de oxígeno. Entonces optan la posición de trípode. O sea, para no gastar tanto oxígeno. Entonces la cabeza prácticamente en medio de las rodillas y sería agachado. Entonces así se va a ver. La verdad es bien triste ver los pacientes con una tetralogía de Fallot. Están todos morados, todos hipóxicos, no encuentran oxígeno, o sea, oxigenación en ningún lado, tratan de gastar lo menos posible. Recording stopped. Se le fue la luz a la doctora, creo yo.